Buenas, mi nombre es Jordano Ponte. El día de hoy voy a estar realizando un ejercicio del curso de estática del tema cables. En primer lugar, nos piden hallar las tres tensiones AB, BC y CD, además de hallar la altura YB en este dibujo. Adicionalmente, nos dicen que la tensión de BE es 100 newtons y de F es igual a 150 newtons. Bueno, dicho esto, yo ya lo he resuelto por acá. Así que voy a proceder a explicarlo. En primer lugar hice mi gráfica, como pueden ver acá, coloqué las medidas y todo. Lo que realicé en primer lugar fue hacer la sumatoria de momentos en el punto A para así que se eliminen estas dos fuerzas, además de esta de X, y me quede únicamente esta incógnita. Y así poder obtener el valor de dy que me salió 155,6. Acá lo tenemos. Seguidamente de esto, procedimos a obtener, como ya tenemos la medida de 2 acá y de 0,5 acá, yo le coloqué un ángulo acá. Si sabemos que la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la tangente de este ángulo va a ser igual a 2 entre 0,5. Luego de hacer nuestros cálculos usando el arco tangente, nos salió que este ángulo es 75,96. Y bueno, usando el método de componentes rectangulares, deduciendo que DC multiplicado por el seno de este ángulo va a tener que ser igual a DY para que esté en equilibrio. Haciendo eso, calculamos que DC es 160,3. Lo hemos colocado y seguidamente hemos vuelto a usar componentes rectangulares, pero esta vez para nuestro eje X, en el mismo punto D. 160,3, ya esta vez por el coseno del ángulo, es decir, ya lo vamos a poner, nos va a dar una componente en el eje horizontal. Con eso va a ser igual a dx. Luego de esos cálculos hemos obtenido que 38,91 es igual a dx. Como sabemos que todo esto, este diagrama está en equilibrio, AX va a tomar el mismo valor a dx, porque no hay ninguna fuerza horizontal externa que pueda afectar a esto. Luego de hacer esto, vamos a proceder a hallar nuestra tensión AB. ¿Cómo podemos hacer esto? Nuestra AX y AY van a dar una resultante que va a ser en la misma dirección que la tensión AB. Por lo tanto, esta resultante va a ser igual a AB, a la tensión AB. Luego, siguiendo eso, yo he colocado que la tensión AB es igual a la raíz de 38,91 al cuadrado más 94,4 al cuadrado, siguiendo fundamentos básicos que se explicaron al inicio del curso. Y con eso concluimos que la tensión AB es 102,1. Una vez teniendo esto, lo que yo consideré correcto sería hallar este ángulo y seguidamente la medida de esta altura. ¿Cómo hallamos este ángulo? Si sabemos que 102,1 por el coseno de alfa va a dar una componente horizontal y esa componente horizontal va a ser 38,91. Como podemos ver acá, 102,1 por el coseno de alfa, este va a ser nuestro segundo ángulo, va a tener que darnos 38,91. Operando nuevamente, esta vez con el arco seno, nos va a dar que nuestro ángulo alfa va a ser 67,6. Lo
podríamos colocar acá. Y bueno, teniendo esto en cuenta, seguidamente vamos a usar la tangente de este ángulo, pero ya no con las fuerzas, sino que con las medidas en metros. La tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, YB entre 1. Por lo tanto, yo le quedo que únicamente YB. ¿Cuánto es la tangente de 67,6? Con ayuda de nuestra calculadora sale que es 2,4. Y podemos ver que tiene sentido. Esto es 2 y esto es ligeramente mayor a esta altura. Así que YB es igual a 2,4 metros. Y bueno, teniendo esto, procedí a armar mi triángulo completo. Acá el triángulo, que sería, yo tomé esta parte de acá. Como pueden ver, acá, si yo trazo una línea acá, se va a formar un triángulo rectángulo, en el cual esta medida sabemos que es 3 metros. Adicionalmente, esta pequeña diferencia va a ser 2,4 menos 2, es decir, 0,4 metros de igual forma. Y lo que yo necesito, porque yo acá lo trabajé en mi nodo C, luego de hallar mi ángulo acá por diferencia 90 menos teta, va a ser igual a 14,04. Y yo necesito este ángulo de acá, al que yo le llamé ángulo, le puse un símbolo phi. Y sabemos que la tangente de este ángulo va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 0,4 entre 3. Por lo tanto, aplicando nuevamente arco tangente, nuestro ángulo va a ser 7,6. Colocamos nuestros datos acá, trabajando en nuestro nodo C, 150 newton, 160,3, como lo pueden ver acá. Acá se forma un ángulo de 90 menos teta y 90 menos 75,96 nos da 14,04. Y finalmente BC, que con la horizontal forma un ángulo de 7,6 grados, como ya hemos hallado por acá, con este dibujo. Teniendo esto, podemos trabajarlo finalmente con el método de componentes rectangulares nuevamente. Vamos a saber que BC por el coseno de 7,6 nos va a dar una componente rectangular horizontal. Esta base le vamos a llamar nuestro BCX, que lo obtenemos por acá. Y 160,3 por el coseno nos daría la componente vertical, pero lo que nosotros queremos es la componente horizontal. Y eso sería 160,3 por el seno de este ángulo, o sea, por el seno de 14,04. Luego de operar, nos da como respuesta final que BC es 39,2. Y luego de haber colocado nuestras respuestas, tenemos que la tensión AB es 102,1, la tensión BC es 39,2 y nuestra tensión CD es 160,3. Adicionalmente, de nuestra medida YB, que es 2,4 metros. Gracias por haber visto el video. Hasta el siguiente.